Memoria 50 es un programa de la Universidad Autónoma de Chiapas que tiene como propósito celebrar, festejar 5 décadas de existencia. Lo hacemos a través del encuentro con universitarios que se han significado por su trabajo ya fuera de las aulas y que de alguna manera han caminado de manera sobresaliente. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en este programa producido por la universidad con estudiantes del área de humanidades y por supuesto también con el área multimedia a Raúl Vázquez. Hola Raúl, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, me encuentro muy Bienvenido bien. al set. Gracias. Vamos a platicar contigo acerca en principio, de tu nacimiento en San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Sí. Yo soy originario de San Cristóbal, sin embargo, no llegué a vivir ahí hasta que me casé. Entonces, viví en otros espacios, mis papás eran docentes, entonces no... ¿Tú viviste tu primaria en dónde la pasaste? En Yajalón, Chiapas. Estuviste en Yajalón. En Yajalón, te tocó vivir un mundo chiapaneco de exuberancia, de café, de contacto con el mundo de los celtales y bueno, de la vida de una provincia donde, por cierto, la literatura y de gente que también sobresaliente. Claro, sí. Hay pues representantes de la literatura chiapaneca ahí, pues muy puntuales. Está Óscar Palacios, claro, ¿no? El maestro también Aldana, sí. Alejandro Aldana. Entonces, pues sí, me tocó esa parte, vamos a decir así, y me tocó la exuberancia, como dicen, ¿no? El río, el jugar en la calle, el ir y venir, ¿no? El contacto en un pueblo, bueno, siendo hijo de profesores también con la posibilidad del acceso a los libros. Claro, sí, en aquella época mi mamá fue la directora de la Casa de la Cultura. Ándale. Entonces tenía acceso tanto a los libros de la familia como a los libros de la propia Casa de la Cultura. Entonces me la pasaba entre mi casa y la Casa de la Cultura, ¿no? Pero eso fue en Yajalón. En Yajalón, sí. ¿Y después? Pues nos vinimos a vivir aquí a Tuxtla. Ándale. Aquí a Tuxtla, y toda la secundaria, preparatoria y la universidad la tuve acá, ¿no? ¿Cómo decidiste optar por la Universidad Autónoma de Chiapas y por la carrera que tú tomaste? En primero no tenía la intención de emigrar, no tenía la intención de salir a estudiar fuera. Sí tenía la intención de estudiar aquí en la universidad, pero yo empecé estudiando comunicación. Hice el propedéutico de comunicación, aprobé el propedéutico, pero después decidí no seguir porque en la secundaria había tenido ya cierta formación literaria, talleres literarios, con el profesor Misael Palma, y pues a mí me gustaba mucho escribir, ¿no? Ya hasta había publicado algunos textos, cosas así, y pues ciertamente yo no conocía la carrera de literatura que estaba acá. Entonces cuando la conozco, pues me emociono, me llama muchísimo la atención y repito el preuniversitario, pero ahora en literatura. Pero, ¿no te planteaste en ese momento cuál iba a ser tu campo laboral? Curiosamente no. ¿Y en el seno familiar no hubo esa reflexión? Tal vez mi papá tenía él era más positivista, ¿no? Él tenía una formación de zootecnista y entonces él no despreciaba las humanidades, pero las miraba como de reojo, ¿no? Ajá. En el caso de mi mamá, ella estudió ciencias sociales y entonces ella sí tenía como más vínculo a las humanidades y no tenía como esta presión, ¿no? Entonces a veces estaba como ambivalente con mi familia, sin embargo hubo mucho apoyo por parte de ellos. Yo de alguna manera detecto en los datos de tu biografía una inclinación a las letras y a la filosofía. Sí. ¿Cómo estuvo tu posterior incorporación a los estudios de posgrado? Es muy curioso, aquí en la misma universidad había profesores que habían estudiado filosofía. Es el caso del doctor Raúl Trejo Villalobos. Ajá. Y desde la carrera de literatura, él, digamos, se generó una especie de amistad con él, ¿no? Y entonces, pues desde esa época en literatura yo leía filosofía también y me fui formando como lector, digamos, ¿no? Luego de ello, pues ahora sí emigré, ¿no? Y pues me formé ya profesionamente dentro del ámbito de la filosofía, ¿no? Fuiste a la Metropolitana, ¿no? Sí, estudié en la UAM, Azcapotzalco. Ahí estudié literatura, pero me orienté hacia la filosofía precisamente. Y luego ya te vas a otras instituciones a estudiar. Sí.
e incluso tienes estudios de teología. Sí, sí, sí. De regreso a Chiapas, después de estar en la UAM, estuve estudiando teología en la católica de acá, en la teológica de aquí de Chiapas. Me formé ahí y además, curiosamente, nunca he dado clases de literatura. Ajá. Desde que entré a dar clases a la universidad, di clases de filosofía. Doy a veces todavía clases de filosofía en el seminario de Tuxtla Gutiérrez, Sí. ¿no? Entonces, pues, digamos, me fueron llevando también. La vida ¿no? te fue llevando La vida me fue al llevando. campo como docente en materia de filosofía. De filosofía, incluso yo he dado clases acá y no he dado clases en literatura, he dado clases en filosofía y en pedagogía, pero pues ahí he estado, ¿no? No sé por qué razón, yo sigo escribiendo, he escrito poemarios, he ganado algunos premios en el ámbito de la poesía, pero por alguna razón nunca he... ¿Cuáles son esos premios? Platícanos, porque de alguna manera estaba viendo en el currículum que ha sido buena parte de tu producción poética, ¿no? Sí, claro. En el 2004, todavía estudiando literatura, obtuve un segundo lugar en los Juegos Florales Raúl Garduño, en aquella época se llamaba. Sí, así. ¿no? Y el año pasado obtuve pues el premio de Juegos Florales de San Marcos, ¿no? 2023, con un libro que se intitula Ya no podemos vivir bajo el cielo estrellado. Ajá. Y bueno, también obtuve en la UAM, mi trabajo de investigación fue pues, condecorado con una distinción que ellos le llaman mención académica, que no es mención honorífica, es seleccionar al mejor trabajo de investigación de posgrado de toda la UAM. Entonces, yo salí también pues, nombrado ahí, ¿no? Me gustó mucho porque tenía una cuestión familiar. Yo no sabía que una sobrina había llegado a la UAM a estudiar economía, y entonces ella llegó muy, muy nerviosa, llega a la misma facultad que llego yo y mira una foto mía grande donde estaban todos los condecorados de las diversas áreas. Y entonces le habla a su papá y le dice, oye papá, aquí está mi tío, ¿qué está haciendo acá? ¿No? Y ella dice, no, mira, acaba de ser condecorado por esto, por esto, por esto. Entonces ella se emocionó y se sintió como más tranquila, ¿no? Porque ella estaba muy pequeña, llegaba a la gran ciudad, ¿no? Y pues llegaba en un ambiente diferente, pero algo familiar tuvo ahí, ¿no? ¿Cuál es tu percepción como chiapaneco formado en una universidad chiapaneca cuando vas a la metrópoli? Es decir, ¿cómo un chiapaneco universitario de la UNACH se inserta en una universidad? Ciertamente, y sí me gustaría decirlo, aquí en esta universidad, al salir, se podía tener el mito que podía haber tenido pues algunos rezagos, ¿no? En comparación a la literatura en general que se escribían en Latinoamérica, ¿no? Pero no, ¿no? Cuando, pues precisamente parte de mi formación acá me permitió obtener ese reconocimiento en posgrado. O sea, no llegué desarmado, ¿no? Ciertamente, digamos, las escuelas ya tradicionales de la propia ciudad sí como que ven con cierto recelo, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu tradición? ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? claro. Pero pues uno digamos, se levanta ante eso, ¿no? No puede uno tampoco espantarse o decir, no me voy a dar el tope con ellos, ¿no? Claro. Al contrario, o sea, es demostrar que sí se puede, que sí tenemos esa formación. ¿Qué tan centroamericano te sientes? Curiosamente, en el 2014 publiqué mi primer libro, que tiene por título Dalton, que habla poéticamente, o sea, no es una biografía, no es un trabajo de investigación, es hablar sobre Roque Dalton, el poeta salvadoreño, desde una perspectiva poética, es creación enteramente, ¿no? Y entonces es recuperar parte de su identidad como centroamericano también, pero al autor, o sea, en este caso yo, como parte de esa centroamericanidad, vamos a decir, ¿no? Hablando un poco acerca de esta empatía con una condición tropical que hay, te Claro, voy a hacer claro. una pregunta. ¿Qué tanto parentesco hay, qué tanto la poesía puede ser de contenido filosófico? Ciertamente tiene un contenido filosófico. Yo recuerdo mucho las discusiones que tenían Fernando Salmerón con Jaime Sabines, precisamente, en la cual estaban estas discusiones de
qué tanto parentesco no había entre la filosofía y la poesía. Y Sabines le decía a Fernando Salmerón que eran hermanas, que iban por distintos caminos, pero llegaban al mismo punto, ¿no? Y eso me quedó muy claro también. Hay filosofía, obviamente, que es de lenguaje, que es más retórica, se preocupa por, digamos, trastocar el lenguaje mismo, pero hay filosofía también más metafísica, que está interesada en problematizar la existencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se evoca a Chiapas en el canto a Chiapas de Enoch Cancino Casaonda, ¿no? Claro. Y habla de esa historia y ese dolor que hay en la sociedad chiapaneca, entraña una profundidad en el conocimiento del origen y las causas, que sería la finalidad de la filosofía. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Está ahí una apuesta precisamente por ciertas causas y las finalidades del propio pueblo chiapaneco, ¿no? En este caso, y situándolo en el cosmos. Claro, ¿no? claro. Porque eso es importante. Sí como chiapanecos, pero el chiapaneco, vamos a decir así, universal. Claro, ¿no? claro. Sí, un chiapaneco con una visión no está, que el aislamiento Ajá. y la ubicación histórica de Chiapas que nos permitió la creación probablemente de cuando estabas tú viviendo en Yajalón, pues tu mundo no llegaba seguramente hasta Bachajón y hasta Atila probablemente, Claro. y en ese universo, a partir de esa singularidad, a través de los libros, a través de la incidencia de tus padres, del trabajo en el proceso educativo, fuiste construyendo un caminar que te ha llevado hasta hoy a ser un chiapaneco que con tus letras aspiras, por supuesto, a una validez universal. La estética de la filosofía en la poesía permite ese lenguaje universal. Pues, qué interesante es llegar a esta conclusión. ¿Cuál sería tu opinión en torno al papel que ha jugado la Universidad Autónoma de Chiapas en la construcción dentro del campo de las humanidades, aparte de la parte de las ciencias duras, de las ciencias, bueno, la ingeniería, la matemática, en fin, todos estos campos donde obviamente todo el mundo reclama que Chiapas necesita técnicos, que Chiapas necesita científicos? ¿Qué tan necesaria es el área de humanidades? Yo creo que es completamente necesaria digamos, para entender muchos procesos de la propia historia de nuestro Estado, pero también de la creación de nuestra sensibilidad. No podemos pasar en el mundo solamente con 2 más 2 son 4, ¿no? Que eso es necesario para construir un puente, para elaborar un camino, para levantar una casa. Pero ese camino, ese puente, esa casa tienen ciertas finalidades, abrigar, comunicar al ser humano. Entonces, si despegamos al ser humano de estas finalidades, de esta sensibilidad, entonces quedamos pues mochos, ¿no? Como dicen comúnmente, ¿no? Y Chiapas, pues como estoy muy cercano a la iglesia, he aprendido mucho de la historia. Era rico en humanidades precisamente, ¿no? Toda su historia, desde la llegada de los primeros frailes a Chiapas, ya traían una presencia muy amplia en humanidades, ¿no? Y con la construcción entre la propia, vamos a ver, cómo se fue gestando, ¿no? La identidad de Chiapas, pues se construyó una identidad humanística muy importante. Hasta mediados del siglo XX lo encontramos en el Ateneo, ¿no? O sea, hay una apuesta muy grande porque el mundo de las letras, del arte, no desaparezca. Pero creo que sí, en este caso la universidad, la UNACH, ha logrado consolidar pues ciertos aspectos más formativos, quiero decir. O sea, uno puede acercarse a la literatura, a la filosofía, a la historia, a la pedagogía, de una forma no escolar, vamos a decir así, ¿no? Claro, creo yo que la hegemonía que ha tenido México con el discurso construido por los grupos de intelectuales del centro del país y la falta de condiciones también para una expresión de algo que seguramente era muy escaso en otros tiempos, que hoy afortunadamente cuando se plantea la posibilidad de buscar a quién entrevistar o a quién leer, ¿no? Encontramos ya una suerte de un boom chiapaneco. ¿Qué tanto ha pesado esta posibilidad que dio la Universidad Autónoma de Chiapas? No, fue decisiva.
fue decisiva. Muchos estudiantes de mi generación, para referirme a ellos y a también algunas generaciones anteriores a la mía y posteriores, la mayoría han sido egresados de acá, ¿no? Pienso en algunos números, Miquel Ruiz, por ejemplo, Sí. ¿no? que es narrador de lengua tzotzil, él ahora pertenece al Sistema Nacional de Creadores, aquí se formó, ¿no? En estas aulas estuvo. Fernando Trejo también, es otro personaje, otro poeta muy importante, César Trujillo, o sea, hay una serie de escritores que, como bien dijo, ¿no? Están como en hay una especie de boom, ¿no? Héctor Cortés Mandujano, bueno, Héctor Cortés, que es egresado vamos, de alguna manera de aquellos que fueron al campo de las ciencias jurídicas, pero que tenían alguna vocación literaria sí. y que finalmente en su práctica terminan convirtiéndose claro. gente de que está trabajando en la dramaturgia, que está trabajando en las letras. Sí, toda la generación previa a la mía, o sea, también estuvo formada acá, ¿no? Gran parte de ellos. Entonces, sí fue la carrera, bueno, humanidades en sí, un parteaguas para muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto le impacta a un niño de la zona de los cafetales el contacto con la cosmovisión de la cultura celtal? Es decisiva también, ¿no? Porque te permite entender que no hay una sola forma de entender el mundo, ¿no? Sino que hay una riqueza, una diversidad muy amplia para poder entender el mundo, ¿no? Para relacionarte con él. De pronto uno se encuentra en el aula, ¿no? Aprendiendo en los libros, con los cuadernos, pero de pronto estás corriendo, vas a caballo, estás metiéndote al agua, ¿no? Y como decía Freire, no solo leemos con los libros, la letra, sino leemos el mundo. Entonces, si bien no aprendí la lengua, pero puedo decir que muchas expresiones del celtal forman parte también de mis recuerdos. Tuviste compañeros, por claro, supuesto, seguramente. Claro. Entonces, muchas palabras forman parte como de la memoria. Ajá. Que siento mía, o sea, no la siento lejana, ¿no? Cuando las escucho inmediatamente digo, me recuerdan, me trasladan, ¿no? Algunas entiendo qué significan, pero quiero decir, no forman parte de algo ajeno, es lo que quiero decir, ¿no? ¿Te parece? ¿Cuál sería tu idea de universidad? ¿La universidad está aquí en sus edificios, en sus estudiantes, en sus maestros, en su personal administrativo? ¿O hay una universidad que camina desde hace ya 50 años por muchos espacios, no solamente del territorio chiapaneco, no solamente del territorio de México, sino en el mundo? Sí, claro. No, ciertamente, y estoy de acuerdo con eso, muchas veces la universidad se daba en los pasillos, ¿no? Se daba en la plática. Insisto, me hice amigo de muchos de los profesores que fueron mis profesores. ¿Alguna anécdota que recuerdes de algún profesor en particular? Bueno, no sabría ahorita, no. Lo ubicas, pero algún maestro que en particular allí en el área de donde estuviste, en la UNACH, haya sido fundamental en la orientación. Claro, sí. Bueno, insisto, el maestro Raúl Trejo Villalobos fue fundamental. Al principio teníamos una amistad pues muy sencilla, ¿no? De maestro-alumno, y luego con el paso de los años pues, se fue convirtiendo en una amistad más profunda. Ahí con él también puedo decir, consolidé las lecturas filosóficas, el doctor Petrikovsky también, ¿no? Ajá. De él me gustaba mucho su disciplina, ¿no? Era muy disciplinado, puedo decir que leí con él todo lo que nos exigía leer, ¿no? Ajá. También el doctor Martínez Torres, y ahí insisto otra vez, se recupera esta idea de la universidad más amplia, ¿no? O sea, con el doctor Martínez Torres no solo llevé clases, sino que fuera de ahí también llevábamos talleres. O sea, él estaba en esa época muy vinculado a formar a narradores, ¿no? Específicamente, pero en la creación de talleres, ¿no? A ver, Raúl, te voy a formular la última pregunta. Me llamó poderosamente la atención entre lo timorato y lo arrogante. Ya. ¿De qué trata? ¿Qué implica eso? Ese texto era una apuesta, decía 3 poetas jóvenes, fue un libro colectivo, pero con 3 libros completos, o sea, 3 alumnos de literatura precisamente. Curiosamente fue editado por el municipio de Yajalón en el 2008.
Entonces todavía estábamos jóvenes, o nos sentíamos jóvenes, ¿no? No, pues estás joven todavía. Y Eres de entonces, 1981. 81, sí. Y entonces, este título hace referencia a un poema de José Caballero Bonal, poeta español, y que queríamos sintetizar lo que un joven literato es, ¿no? Entre lo timorato, entre lo penoso, lo tímido, lo torpe, vamos a decir así, y lo arrogante, ¿no? El que se siente de pronto ya dueño del mundo, el que se siente que todo lo puede, que puede ya empezar a hacer la crítica a sus maestros. Entonces, era como decir, aquí están estos poetas jóvenes que están entre la torpeza, los primeros pasos, el caer, El atrevimiento. el atrevimiento y de pronto también la arrogancia, ¿no? No, somos la generación que viene, la que va a hacer esto, la que va ¿Qué a hacer opinión lo otro, ¿no? te merece Nicanor Parra con la antipoesía, por ejemplo? No, ahí sí vale, como dice Nicanor, ¿no? En poesía todo se vale, ¿no? Okay. No, yo leo de todo, ¿no? Leo de todo y de todo aprendo, ¿no? De cualquier autor. Ciertamente Nicanor no necesariamente es el autor que más leo, Sí, ¿no? sí. Pero sí es un autor del cual he aprendido a romper ciertas barreras. Ciertos ¿no? cánones, esta parte normativa, esta parte estructurada, del tema de la arrogancia en la poesía. Sí. Esta cuestión que creo que en términos filosóficos, en determinado momento, yo creo que entre más grande, más sencillo. Claro, Porque finalmente la poesía tiene que ser amorosa. Sí, tiene que ser precisamente con esa finalidad de abrir la conciencia a través del buen lenguaje, ¿no? Del lenguaje que llega. Pues Raúl, un último mensaje que desees dar aquí a la comunidad universitaria, a los jóvenes, a los profesores y a todo el público en general. Pues exactamente lo mismo, aprovechen la universidad. A veces en la frase de que es la etapa más feliz, ¿no? de un ser humano es cierta, ¿no? Aprovechen la universidad. Tengo incluso alumnos, exalumnos que ahora son alumnos de licenciatura de la carrera, y yo aprovechen, lean, vivan, ¿no? Convivan, realmente hagan existencia esta universidad, ¿no? No nada más lo mantengamos en las aulas, sino que estemos haciendo que esta universidad sea eso, existencia, que sea vivencia, presencia, ¿no? Entonces, aprovechenlo, ¿no? Estén acá, hagan que esto no solamente sea el cascarón, sino todo el cuerpo completo, sanguíneo, etcétera, para que realmente sea un organismo vivo, ¿no? Y creo que lo es. A sus 50 años la universidad debe seguirse moviendo, a 50 años la universidad debe continuar con ese propósito de formar con virtudes, con compromiso social y con respuesta hacia la sociedad, por la conciencia de la necesidad de servir. Muchas gracias.